Clasificación B. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años. La presidenta Claudia Sheinbaum, durante la mañanera del pueblo de este lunes, hizo un llamado a la ciudadanía para no consumir los contenidos de TV Azteca, mientras que la televisora, ante esta petición, acusó de censura y complicidad con el narco, señalando que millones de mexicanos siguen sus contenidos y no dejarán de hacerlo porque al gobierno le incomoda la verdad. Porque no los estamos censurando. Ayer pudieron decir todo lo que quisieron decir en sus programas de televisión, en todos, porque toda la barra se dedicó a criticar al gobierno y a la presidenta y a levantar también muchos falsos, muchas mentiras. ¿Pueden seguir hablando? Pueden seguir hablando, pero nosotros también tenemos la responsabilidad de informar, porque el derecho a la información es constitucional, de informar lo que realmente es mentira y lo que es verdad. Entonces, cuando digo no vean una televisora, pues es una opinión, pero no estoy ejerciendo el poder del Estado para censurar a una televisora. Vean qué diferencia. En el pasado sí censuraban y ellos lo saben. Ellos saben que los presidentes hablaban por teléfono con las televisoras, con la radio, para decirle quítame este locutor, te doy esta canonjía para que me quites a este periodista que me está afectando, que está hablando mal de mí. Ese mismo día, en el programa Venga la Alegría de TV Azteca, conductores y conductoras de ese programa se manifestaron en contra del pronunciamiento de la presidenta, que fueron más opiniones personales que propiamente argumentos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la presidenta generó la invitación que la gente no vea TV Azteca y por qué argumenta la empresa, por otra parte, que se le está aplicando censura? Buenas noches, Javier. Nazaret, muy buenas noches. Un saludo a todo el público que nos está viendo a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz. La televisora está utilizando un argumento político como continuidad de lo que ha sido una campaña sistemática de desinformar a la población que ve su señal o la escucha también, para poder tener una campaña de presión política. Lamentablemente para ellos, sus campañas ya cada vez tienen menos oportunidad de tener un alcance importante en términos de generación de opinión pública y política, pero la realidad es que sí están cayendo en uno de los grandes males de la que podríamos decir la comunicación política y la comunicación periodística, que es la desinformación. Uno puede tener una opinión política, pero dentro de los géneros periodísticos la opinión es muy de aparte de la parte del hecho noticioso, donde tienes que dar un acontecimiento de cuáles son las cosas que pasan en los aconteceres políticos, culturales, sociales. En ese contexto, la respuesta que está dando la presidenta Claudia Sheinbaum es decir, yo solamente di una opinión, pero también como titular del Ejecutivo Federal, yo tengo la responsabilidad de darle a la población mexicana cuáles son las noticias que estos noticieros, que este sistema de televisión tiene para desinformar a la población. Y evidentemente lo que ha sido el fenómeno de lo que es las conferencias presidenciales, tanto con el expresidente López Obrador y con la presidenta Claudia Sheinbaum, es tener una campaña en donde se hace una contraofensiva respecto a qué tipo de argumentos plantean ellos que son desinformación por parte de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, que puede ser el detector de mentiras, que puede ser la parte de quienes quieren la información. Y creo que una parte también importante que hay que hacer notar, Nazaret, es de que la estrategia en donde la clase gobernante tenga la oportunidad de debatir con los medios es algo que enriquece generalmente a lo que es la opinión pública, a lo que es un modelo de democracia comunicativa. ¿Por qué? Porque lamentablemente en los 36 años de neoliberalismo, los medios de comunicación se acostumbraron a ser un medio de comunicación y de control político para tener el estatus quo dominante. ¿En qué consistía? Los grandes medios de comunicación se llevaban miles de millones de pesos en publicidad gubernamental y esta publicidad gubernamental hacía que
para la sociedad, de acuerdo, si tú veías los medios de comunicación, las cosas iban bien en materia de seguridad, en materia de políticas económicas, en materia del gasto público, en materia de cómo se administraba el poder político. ¿Qué fue lo que pasó? La administración de la 4T, a partir del año 2008, le retiró presupuesto importante a las televisoras. Y si hablamos de que ese presupuesto se redujo una tercera parte de lo que ellos estuvieron acostumbrados durante 36 años, hablamos de que eso genera una molestia política. Otra situación, aparte de que TV Azteca perdió las grandes cantidades millonarias cada año de publicidad gubernamental, es que también el poder político tuvo la capacidad de ponerle un alto al poder económico. El poder económico generalmente a través de los medios de comunicación dictaba cuáles eran las políticas públicas que debían de tomar los gobernantes. Y en ese sentido, una de las acciones que hizo López Obrador y que continuó Claudio Sheinbaum era mandarle un mensaje a esos medios de comunicación que representaban al poder económico, decirles de que se acabó la etapa en donde ellos imponían la política económica y social. Y una de esas etapas más importantes de demostrar la autonomía del poder político, del poder económico, consistió en obligar a que Ricardo Salinas Pliego pagara los impuestos. Cuando la Suprema Corte de Justicia, como un aparato del poder político del Estado mexicano, obligó de que tuvieran que pagar sus 37 mil millones de pesos de impuestos retrasados desde el año 2004, 2003, 2007 y 2011, obligaron a entender a estos grupos corporativos de que ya no está sometido el poder político a lo que ellos quieren. Evidentemente sabemos que los poderes económicos son muy poderosos, pero la realidad es que Ricardo Salinas Pliego tiene esta campaña para tratar de disminuir el poder político de Morena, el poder político y la influencia que tiene el proyecto de López Obradorismo político, y evidentemente tratar de disminuir la capacidad de que la gente pueda elegir a Morena como una alternativa electoral en el año 2027. O sea, lo hemos mencionado mucho aquí en Nuevo Régimen Nazaret, tenemos en juego 17 gobernaturas, 500 diputados federales, más de 2.200 presidencias municipales y más de 20 congresos estatales. Entonces, si nos damos cuenta, prácticamente tenemos una renovación de todos los poderes ejecutivos y legislativos del país, y en ese contexto, la lógica de Ricardo Salinas Pliego es utilizar a su televisora como una medida de presión política para tratar de fortalecer a los partidos políticos de oposición que en su momento, cuando tuvieron el poder, es decir, el PRI y el PAN, destinaban grandes cantidades de dinero, obedecían los dictámenes que quería Ricardo Salinas Pliego como parte de la élite económica y sobre todo cuando ellos tenían la capacidad de dictar la agenda pública. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tanto en el artículo 6 como en el 7, está establecida la libertad de expresión y la libertad de imprenta respectivamente. Y dice que todas las personas que habitan en territorio mexicano tienen la libertad de difundir, de expresar, de compartir sus ideas, siempre y cuando, claro, no alteren la estabilidad social o el status quo en el que se vive. Pero acá hay algo bien importante o interesante. Tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como la Suprema Corte, como máximo órgano de justicia y que todas sus sentencias son vinculantes para las y los mexicanos, determinaron que la investidura de la presidencia de la República no es una opinión ciudadana, dado del impacto político, el impacto jurídico o la trascendencia que pueda tener, ya que todas las personas están viendo a esa figura política, adicional de que se entiende de que esa figura política fue electa democráticamente por una mayoría de votos. En este sentido, ¿crees que la presidenta Claudia Sheinbaum sí esté censurando a Salinas Pliego, a Ricardo Salinas Pliego, o Salinas Pliego se vende él como una víctima de esta censura? ¿Y qué opinas de eso? Ricardo Salinas Pliego se está vendiendo como una víctima de que sufre censura política. La realidad es que precisamente Ricardo Salinas Pliego y sus órdenes ejecutivas a través de su empresa TV Azteca, ellos en verdad emplearon políticas de censura. Cuando en su momento recibían grandes cantidades de presupuesto millonario para publicidad gubernamental, ellos siempre tenían la lógica de tratar de disminuir las problemáticas que se tenían en los anteriores gobiernos. La situación de la corrupción de Enrique Peña Nieto, la situación de violencia que tuvimos con Felipe Calderón, la parte de la incompetencia política de Vicente Fox, nunca fueron transmitidos por parte de los noticieros de Televisión Azteca porque prácticamente tenían comparada la capacidad de tratar de maquillar la situación política. Esos sí son verdaderos aparatos de censura. Otra parte muy importante es la parte de la censura del uso de los aparatos del Estado para obligar a que las empresas saquen programas de televisión, programas de radio,
opaquen las notas periodísticas que puedan ser críticas, que censuren notas que critiquen o evidencien las faltas o los abusos o la corrupción del poder político, o que incluso de viva voz podríamos decir también la parte de lo que es la persecución de periodistas. Esos elementos lo vimos generalmente en los gobiernos de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, de Vicente Fox, de Carlos Salinas de Gortari, de Ernesto Zedillo, de Miguel de la Madrid, y todos los gobiernos que tuvo durante el siglo XX el PRI ejercieron ese tipo de persecución. Esa era una verdadera persecución y censura política. Acá lo que te quiere vender Ricardo Salinas Pliego como censura es de que la presidenta abiertamente les dice que los noticieros que ellos tienen son mentira, y si se dan cuenta, cuando la presidenta da su exposición de motivos de cada uno de los temas que menciona Ricardo Salinas Pliego o Javier Alatorre o la programación de TV Azteca, pues simplemente ella da su argumento y su punto de vista. Entonces, esa es la lógica que tiene Ricardo Salinas Pliego de tratar de victimizarse, pero la realidad es de que, lo dice acertadamente la presidenta de la República, no se está poniendo en juego ni la concesión, no se está haciendo presión política para que se hagan espacios noticiosos, y no se puede decir que se está impidiendo que la televisora y sus conductores den opiniones cuando todo uno puede ver la programación de TV Azteca, y para ellos el país se está quemando. En la parte de los comentarios de las y los conductores de TV Azteca surge un fenómeno bastante curioso. En los programas de Venga la Alegría, en el programa de Pati Chapoy, que estamos muy acostumbrados las y los mexicanos a que ese tipo de programas sean más como de chismes de la farándula, que si Ángel Aguilar ya está con el Cristian Nodal, que si ya le engañó con Casu, que si se ponen a bailar el baile tendencia en TikTok, etcétera, ¿no? Ese tipo de contenido, ¿no? Contenido quizá más como de cocina. Entonces, ¿qué tanto impacta que este tipo de conductores tenga presencia en comentarios políticos y haga un frente, claro, con instrucciones de Salinas Pliego? La realidad es que la presencia mediática y de capacidad de influir en la población de TV Azteca ya no son como los años anteriores. El fenómeno de las redes sociales ha ampliado la capacidad de tener acceso a la información. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta que los noticieros de TV Azteca son los espacios en donde se tiene la capacidad de informar a la población y marcar la tendencia editorial que tiene la empresa, nos vamos a dar cuenta que su nivel de presencia ha disminuido, porque la última medición de rating que tuvo el noticiero de Hechos de Javier Alatorre no llegó a 430,000 usuarios por día. Eso podría explicar el por qué está con Pati Chapoy cada noticia importante. Pero vamos al siguiente tema. La Fiscalía General de la República citó a declarar a Maru Campos como parte de la investigación del fallecimiento de agentes de la CIA en Chihuahua. La declaración se llevó a cabo hoy por la mañana en la Ciudad de México, donde afuera de las instalaciones de la FGR, el líder nacional del PAN, Jorge Romero, denunció que Maru Campos está siendo objeto de persecución de la 4T. Hoy en México es desgraciadamente evidente el uso político de las instituciones federales. Y yo salgo el día de hoy a dar la cara porque tengo la dignidad para hacerlo. Yo hice mi trabajo, defendí a las familias, defendí que esa droga no llegara a nuestros niños en forma de droga de adicciones. Y mi gobierno ha colaborado sin reservas con la Fiscalía General de la República. Sin embargo, hace unos días y de manera muy extraña me citaron, y hay que decirlo con toda claridad. Se me cita bajo la simulación de ser un testigo, pero con la burda finalidad de fabricarme un caso y convertirme en inculpada. No guardaron las formas, no respetaron la ley, atropellaron la protección constitucional del cargo que los chihuahuenses me han conferido. Y mucho más allá de todo temor personal, hoy lamento y denuncio el autoritarismo, diría yo ya, totalitarismo al que todos estamos expuestos. Un autoritarismo, totalitarismo que se permite violar la Constitución sin consecuencias y sin rubor alguno.
La gobernadora panista Maru Campos ha acudido a diversos medios de comunicación en las últimas semanas para exponer su versión de los hechos, argumentando que desconocía la intervención de los agentes en territorio mexicano. Ha asistido, por ejemplo, con Joaquín López Dóriga en Grupo Fórmula, con Carlos Loret de Mola para Latinos y con Adela Micha en La Saga. Pero, ¿por qué la gobernadora de Chihuahua argumenta persecución política por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum? Y también, ¿por qué tuvo la necesidad de ir a diversos medios de comunicación para tratar de limpiar su imagen política? Precisamente este bloque va enlazado con el primero que tuvimos aquí en Nuevo Régimen, porque nos damos cuenta que los medios de comunicación son actores de influencia para la sociedad mexicana. La lógica de Maru Campos es tratar de desviar la atención respecto a que posiblemente violó la Constitución mexicana a través de lo que implica la Ley de Seguridad Nacional, en donde agencias extranjeras no pueden participar en territorio en operativos en contra del crimen organizado. Lo hemos manifestado ya muchas veces aquí en Nuevo Régimen, que la ley sí permite colaboración e intercambio de inteligencia, pero que los operativos deben de hacer las fuerzas de seguridad mexicana. La cuestión de Maru Campos es de una violación fragante a lo que dicen las leyes mexicanas, y por ende también es una responsabilidad política, porque sabemos de la presión que está teniendo actualmente Estados Unidos con la presidencia de la República respecto a lo que es la exigencia de que se alinee la política de seguridad mexicana a los intereses que quiere nuestro poderoso vecino. Y en ese sentido, tratar de desviar la atención de que se es perseguida política por el simple hecho de que la Fiscalía le haga la solicitud para que vaya a dar una entrevista respecto a cuál es la situación de su papel como gobernadora y saber si estaba o no implicada respecto a la información de que se estaba violando la Constitución, habla de que Maru Campos tiene una lógica de desesperación. Y esa gira que hizo por los principales medios de comunicación corporativa es un reflejo en donde los actores políticos del PRI y el PAN en su mayoría, y también hay de Morena, están acostumbrados que tratan de hacer un control de daños en donde la ciudadanía les pueda hacer crítica a través de tener entrevistas en medios de comunicación para tratar de justificar, lavar la imagen o simplemente tratar de desviar la atención. Y en Nuevo Régimen, hace 3 ediciones, dábamos algunas cifras correspondientes a lo que es lo que tienen los medios corporativos de ponerse al servicio del poder político y económico cuando se llegan a los precios. Y vale la pena volver a retomar la cantidad de recursos que invirtió el gobierno de Chihuahua, de lo que ha sido la administración de Maru Campos, respecto a la publicidad gubernamental. Si nos damos cuenta lo que fue la gira de medios en la Ciudad de México, en Televisa, en Latinos, en Radio Fórmula, en Excelsior, o ir con Joaquín López Dóriga o Adela Micha, o las entrevistas a modo que tuvo en los periódicos de circulación nacional, nos vamos a dar cuenta que va de la mano con lo que hemos mencionado aquí en Nuevo Régimen para el público de Veracruz y de México, de que los medios de comunicación se ponen al servicio del poder económico y político a través de financiamientos de grandes contratos. Y nos vamos a dar cuenta que no fue de gratis, que esas entrevistas, a pesar que fueron a modo, fueron facilitas. Maru Campos evidenció que prácticamente es una combinación política entre Xóchitl Gálvez y Cantinflas, porque tuvo una gran dificultad para poder responder si era o no una persona ejerciendo el poder político sabiendo que se violó la Constitución con la participación de la CIA. ¿Y por qué tuvo esta gira de medios a modo para entrevistas facilitas que no supo aprovechar Maru Campos y que todavía se tropezó más políticamente? Pues nos damos cuenta pues de que el gobierno del estado de Chihuahua ha gastado en 4 años, 6 meses, la cantidad de 2.300 millones de pesos. Y si vemos las cantidades que se destinan a cada medio de comunicación, nos damos cuenta que esta gira de medios pues prácticamente está cobrando los servicios que está pagando. Por ejemplo, Televisa recibió 111 millones en publicidad gubernamental del estado de Chihuahua. TV Azteca, 94 millones. Radio Fórmula, 47 millones. Multimedios, de donde sale Milenio, 48 millones. El Heraldo de México, 43 millones de pesos. Grupo Imagen, 31 millones de pesos. El Universal, 22 millones de pesos. La revista Proceso, 16 millones de pesos. El periódico La Razón, 12 millones de pesos. SDP de Forma, de Grupo Televisa, 9 millones de pesos. MBS, 9 millones de pesos. El periódico El Economista, 8 millones de pesos. El Reforma, 6 millones. Adela Micha, 2.5 millones. Joaquín López Dóriga, 2 millones. La revista Nexos, 1.2 millones. Y también una joya de la corona,
Latinus 10 millones de pesos. Entonces, si vemos los contratos gubernamentales que tuvo Maru Campos a través de la Oficina de Comunicación Social con estos medios de comunicación, ya sea radio, televisión o periódicos escritos, pues nos damos cuenta porque estos medios traen la bandera política de defender a Maru Campos, tratando de equiparar que sus acciones son un castigo por tratar de combatir al crimen organizado en operativos en contra de lo que es el proceso de la producción de droga, desmantelando laboratorios, cuando el debate político es que ella violó la Constitución, donde te dice que las agencias extranjeras no pueden participar en operativos. Bajo la lógica que todo el recurso de la administración pública es público, ¿de dónde, o para nuestra audiencia, dónde puede consultar estos datos que nos acabas de mencionar, igual para poder verificar o hacer comparativas o incluso un caso de estudio puede aplicar? Y acabas de mencionar algo también muy importante, que el debate se está centrando mucho en que los medios de comunicación asocian que estar en contra de lo que hizo Maru Campos es estar en contra directamente con desmantelar narcolaboratorios. Y tú bien lo acabas de mencionar, el debate se debe de centrar en si se violó o no la soberanía nacional, específicamente del artículo 40 constitucional y, claro, por supuesto, de la Ley de Seguridad Nacional. Pero acá también viene alguna otra interrogante. ¿La CIA en particular tiene algún interés o por qué desde Chihuahua se planeó todo este desmantelamiento? La CIA históricamente en América Latina y en el mundo ha tenido un papel muy importante en lo que es la participación de desestabilizar a la élite política que está al frente de los países cuando esta élite política no se adapta a los intereses de Estados Unidos. En esa lógica no es de extrañar que la oposición prácticamente vea a la CIA, a la DEA u otras agencias de seguridad de Estados Unidos como aliados naturales para tratar de recuperar el poder político. Si fuera la condición de que se requiere la colaboración para poder desmantelar laboratorios del crimen organizado, como lo que argumenta Maru Campos para el operativo que hizo en la Sierra Tarahumara, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy enfática que ella, junto a lo que es los aparatos de seguridad públicos del Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, han desmantelado más de 2.400 laboratorios por todo el territorio nacional, han incautado 240 toneladas de droga, han sacado de circulación del país prácticamente más de 375,000 armas con los operativos que se tiene de política de seguridad, ha disminuido los homicidios 41%. Bueno, la presidenta de la República acaba de dar un ejemplo que se puede tener una política de combate al crimen organizado y a la delincuencia sin la necesidad de violar la Constitución. La realidad que está haciendo Maru Campos es trata de desviar la atención, tratando de victimizarse como una gobernadora que es perseguida políticamente por enfrentar al crimen organizado, cuando el verdadero debate es que debemos de evitar que Estados Unidos tenga una política histórica de intervencionismo en México, y esa lógica es la que tenemos que tener en cuenta, porque la política de seguridad va a seguir después del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, los siguientes gobernadores, los siguientes presidentes de la República o presidentas o gobernadoras tienen que tomar en cuenta de que deben de dejar precedentes, de que debe haber un respeto a la Constitución sobre cuál es la participación de Estados Unidos, porque la naturaleza de ese país y sus agencias es intervenir y meterse hasta la cocina para poder influir en la política nacional. ¿Por qué es tan malo pensar en la idea de que Estados Unidos tenga una intervención directa en México para desmantelar al narcotráfico? Porque ya hemos visto lo que ha pasado en otros países cuando Estados Unidos interviene por cuestiones de seguridad nacional, como lo que puede ser el terrorismo, que ahora lo equipara junto al narcotráfico. Vimos cómo dejó Siria, Irán, Afganistán, cómo ha dejado otros países de América Latina. Cualquier pretexto que tenga intervención política y armada de Estados Unidos es perjudicial aquí en México. México hemos vivido 3 invasiones extranjeras, una de ellas por parte de Estados Unidos, en donde perdimos la mitad del territorio nacional. Entonces, la historia nos enseña que Estados Unidos no tiene amigos, solo tiene intereses, y cuando los temas de seguridad le da el pretexto para proteger sus intereses, es donde tenemos que tener cuidado. Pues por eso hay que tener mucha conciencia y memoria histórica, pero vamos a una pausa y volvemos a Nuevo Régimen.
Mienten, nunca fueron neutrales, tampoco críticos, jamás se alzaron valientemente frente al poder. No denunciaron sus crímenes, no defendieron la voluntad popular expresada en las urnas ni en 1988 ni en el 2006. Avalaron 2 veces el robo de la presidencia y ante la guerra impuesta por el usurpador Felipe Calderón acordaron guardar un ominoso y cómplice silencio. De alabanzas cubrieron a gobernantes corruptos. Imposible sería explicar los casi 40 años de saqueo neoliberal de la nación sin su complicidad. Cuando el pueblo alzó la voz, tomaron partido por los represores. En el caso de Ayotzinapa, por ejemplo, al apoyar la llamada verdad histórica, ayudaron a borrar de la faz de la tierra todo rastro de los 43. Hoy están rabiosos y desconcertados. La oposición conservadora piensan les falló y se creyeron llamados a sustituirla. Asumieron así la tarea protagónica de destruir, ellas y ellos, a Andrés Manuel López Obrador primero y ahora a Claudia Sheinbaum Pardo. No lo lograron, a pesar de la ofensiva continua y masiva de mentiras, calumnias, invenciones y montajes. A los intereses más oscuros de la derecha estadounidense terminaron sirviendo con muy pobres resultados además. No ablandaron el terreno para la intervención, no mellaron el prestigio de la presidenta, ni lograron disminuir sus índices de aprobación ciudadana. La gente, es cierto, los ve, los escucha, los lee, porque monopolizan los espacios más importantes de los medios de comunicación y actúan masivamente en las redes, pero ya no confía en ellas y ellos, no les cree. Si con algo de verdad hablaran, si algo de razón tuvieran, hace ya tiempo que la cuarta transformación se habría venido abajo. De su irrelevancia creciente habla su fracaso. Hoy, que por primera vez en su historia nadie les paga por callar, ni les ordena qué decir, se fingen víctimas de censura, de persecución política. No toleran que la presidenta les diga sus verdades cuando mienten. No entienden que el derecho de réplica es consustancial a la libertad de expresión y que ésta no existe sin aquel. Lo masivos les han quitado a los medios de comunicación en los que operan, a la verdad, a la ética, al oficio periodístico y sobre todo a las grandes mayorías de este país les dieron la espalda. Hay una nueva forma de despertar. Con la mejor información para comenzar tu día. Música que te acompaña cada mañana. Entretenimiento, cultura y grandes historias. Salud, bienestar y cuidado de nuestro entorno. Todo en un solo lugar. Para empezar bien el día. Lunes, miércoles y viernes, 9 horas. ¿Sabías que un simple clic puede salvar tu vida? Sin el cinturón, en un choque puedes salir despedido con una fuerza mortal. Recuerda, siempre usa el cinturón de seguridad. Asegúrate de que esté bien ajustado y sobre el hombro. No importa si es un viaje corto o largo, siempre usa el cinturón. Es tu seguro de vida.
Samuel García y Mariana Rodríguez han transformado a Movimiento Ciudadano en una fuerza política que se distingue por sus campañas digitales, redes sociales y la promesa de una nueva política. Samuel García inició su carrera en 2015 como diputado local, posteriormente en 2018 como senador para llegar a la gubernatura de Nuevo León en 2021. Y por su parte, Mariana Rodríguez es una empresaria e influencer que fue clave para el triunfo de Samuel García en 2021. Desde entonces ha estado al frente de Capullos, que es un albergue público del estado de Nuevo León. Sin embargo, la dirigencia morenista en Nuevo León los denunció ante la FGR por presuntos desvíos de recursos públicos. En Nuevo León, el partido Morena presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el gobernador Samuel García Sepúlveda y su esposa Mariana Rodríguez Cantú por presuntos actos de corrupción, uso indebido de recursos públicos y una supuesta triangulación financiera superior a 1.400 millones de pesos mediante empresas proveedoras y despachos vinculados al entorno del mandatario estatal. De acuerdo con información publicada por el diario La Jornada, Morena señaló que los hechos podrían constituir el delito de peculado y advirtió sobre posibles transferencias nacionales e internacionales realizadas con los recursos investigados. La denuncia solicita la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera para rastrear el origen y el destino del dinero, en un caso que ahora queda bajo revisión de autoridades federales. La denuncia fue encabezada por la presidenta estatal de Morena, Anabel Alcocer, quien acudió a las instalaciones de la FGR acompañada por legisladores federales, senadores y representantes del Comité Ejecutivo Estatal de Partido. ¿Qué representa para Movimiento Ciudadano que Samuel García y Mariana Rodríguez se les acuse de la triangulación de recursos para sus proyectos del 2027 y 2030 que se vienen elecciones? Nazaret, son los dos principales activos que tiene Movimiento Ciudadano para presentarse electoralmente en el año 2027 y preparar este activo en el caso de Samuel García para que pueda ser una de las aspirantes por parte de ese partido para la presidencia de la República. Samuel García representa, en lo que podríamos decir, un proyecto en donde se trata de tener presencia nacional a través de tratar de ser irreverente junto a lo que es la campaña de marketing de Movimiento Ciudadano, tratando de vender la imagen de innovación, de cercanía, de irreverencia. La estrategia política de Samuel García es lo mismo que ya hemos visto en otros periodos. En su momento, Enrique Peña Nieto junto a Televisa construyeron el proyecto de posicionarlo a través de la creación de un romance con La Gaviota, con esta actriz que era muy famosa en ese momento de la televisora, y este es el mismo fenómeno, pero se aplica para la parte centennial, en donde una influencer que tiene mucha presencia en redes sociales y tiene un gran reconocimiento por parte de la juventud, es la parte que le da lo que en su momento a la gaviota a Enrique Peña Nieto. ¿Crees que Angélica Rivera, La Gaviota, sea el equivalente a Mariana Rodríguez y Peña Nieto a Samuel García? Es lo equivalente, pero con Movimiento Ciudadano y con la lógica de redes sociales. La lógica que tiene Movimiento Ciudadano es tratar de convertirse en la segunda fuerza política más importante del país. Actualmente sabemos del poderío político que tiene Morena. Morena tiene la presidencia de la República, tiene mayoría en la Cámara de Diputados, tiene mayoría en la Cámara de Senadores, tiene dominio en prácticamente 3/4 partes de los congresos estatales, tiene un gran número de presidentes municipales y ahorita tenemos una disyuntiva para ver en el año 2027 y en el año 2030 cuál va a ser la segunda fuerza política. Y ese papel se lo está disputando el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano ha tenido una lógica de construir proyectos regionales que tengan la capacidad de lograr tener presencia política en estados importantes de la República. Estuvieron a punto de ganar en Campeche, tuvieron participaciones importantes en el Estado de México, hicieron papeles importantes también, por ejemplo, en Durango, pero en donde han logrado consolidarse son en las entidades que también tienen un peso importante en términos económicos y electorales. Sabemos del peso que tiene Jalisco y Nuevo León en términos de población y en términos de actividad económica y evidentemente en recursos económicos. Si nos damos cuenta, podríamos decir que la gran cantidad de electores y recursos que tiene Jalisco y Nuevo León pueden ser equivalentes a los 4 estados de la República, incluso superarlos de lo que tiene actualmente como gobernaturas el Partido Acción Nacional y el PRI, ni lo hablemos, solamente le queda Coahuila y Durango, que en términos electorales no rebasan ni el 5.7% de la población electoral con derecho a poder participar en el siguiente proceso electoral presidencial en el año 2030. La lógica de que Movimiento Ciudadano se apoye en estas dos estructuras estatales parte en la lógica de que le ha dado capacidad de venderse como la alternativa a Morena,
Morena y que pueda sustituir al PAN como segunda fuerza. Samuel García pertenece a este conjunto de estrategias. Entonces, ¿qué es lo que plantea Samuel García? Samuel García quiere dejar como la siguiente candidata a sucederla a su esposa en el año 2027. Si su esposa Mariana Rodríguez se queda como gobernadora, le va a seguir permitiendo a Nuevo León ser la base de estrategia económica, electoral y de posicionamiento mediático para que Samuel García consiga el poder político para poder conseguir la presidencia nacional de Movimiento Ciudadano y eso lo pueda catapultar para ser presidenciable en el año 2024. Hay que recordar que precisamente fue Samuel García el que puso el candidato presidencial en el año 2024, Maínez, cuando él se tuvo que bajar de la contienda porque tenía miedo de que la mayoría opositora en el Congreso Estatal designara un gobernador que no fuera de su gabinete y ese gobernador empezaba a hacer procesos de investigaciones. Y esas investigaciones han salido a la luz pública de que ahorita se le está acusando de peculado porque está demostrado que hizo a través de darle contratos a empresas por 1.300 millones de pesos. Estas a su vez le canalizaron dinero a unas segundas empresas, estas segundas empresas canalizaron dinero a unas terceras y ya para cuarta canalización de recursos le canalizaron estas empresas dinero a las de la familia de Samuel García y ese dinero después se fue a Estados Unidos. Entonces, vamos a un esquema en donde se está sacando el dinero del erario para beneficiar a las empresas del gobernador y que o puede ser para enriquecimiento o puede ser para preparar el colchón electoral para tratar de generar esta estrategia. En la historia política o en la memoria política de las elecciones, Mariana Rodríguez anteriormente ya había sido candidata y no logró el triunfo. Y lo mencionaste, en 2024 Samuel García también fue precandidato presidencial por Movimiento Ciudadano y tampoco logró siquiera ser el candidato. ¿Crees que estas experiencias que hayan tenido no sean como un antecedente, un parteaguas o una llamada de atención de que quizá no tienen aún la fuerza política consolidada para poder competir tanto Mariana Rodríguez como Samuel García? Y que la otra, que se vienen las afectaciones de esta denuncia presentada por Morena ante la Fiscalía, que la Fiscalía va a empezar a hacer las investigaciones, pero que también, pues tú lo mencionaste, son empresas vinculadas tanto a su papá como a su hermano. Sí. Samuel García tiene la lógica de los billetazos, como lo hizo Enrique Peña Nieto, que a partir del presupuesto que saqueó del Estado de México compró alianzas políticas por todo el país, posicionó a gobernadores aliados para que esos gobernadores también utilizaran los recursos de sus estados para su candidatura en el año 2012. Samuel García tiene un esquema, de acuerdo a diferentes investigaciones periodísticas y de opinión, de que a partir de lo que representa la presencia que tiene como gobernador de Nuevo León, está comprando apoyos al interior de Movimiento Ciudadano, está buscando respaldo de diferentes grupos a nivel regional, a nivel municipal y a nivel estatal, y esto le permite generar el capital político para que pueda postularse como candidato en el año 2030. La estrategia familiar de Rodríguez y de García consiste precisamente en volver a hacer el intento de darles la oportunidad de tener exposición política inmediata a través de los cargos de elección popular. Mariana Rodríguez perdió ante el PRI la oportunidad de ser presidenta municipal de Monterrey, pero en un escenario hay que plantearlo de que si no puede ser candidata a la gobernatura, sí puede volver a intentar ser candidata a presidenta municipal y eso le permita generar capital político, mediático y de respaldo social en los medios de comunicación para que Mariana Rodríguez pueda volverlo a intentar en el siguiente proceso electoral o en una de esas tenga el capital político suficiente para apoyar las aspiraciones de su esposo. O sea, la situación es de que el problema de Movimiento Ciudadano es que están poniendo sus esperanzas presidenciales en una figura que tiene ya acusaciones de corrupción desde que incluso era candidato a diputado, a senador, en donde se le acusaba que las empresas de su familia tenían un esquema de triangulación de recursos para financiar la campaña de manera ilegal de Samuel García. ¿Cómo un perfil de esa manera con acusaciones penales antes de ser diputado y senador pudo llegar a la gubernatura de Nuevo León? Precisamente a través de lo que es un esquema
de tratar de canalizar recursos privados de las empresas de la familia para comprar el apoyo político. Este tipo de apoyo económico permitió que Dante Delgado viera la oportunidad de apoyar a Samuel García, porque Samuel García ya tenía una estrategia de redes sociales en donde se quería posicionar. Ahora, esa misma estrategia que implementó como candidato a diputado local y a gobernador, y en su momento también como senador, lo van a tratar de replicar a nivel nacional. La realidad es que Samuel García también representa una forma de operar políticamente de la élite que existe en Nuevo León. Nuevo León tiene una característica muy importante. Ha tenido la capacidad las élites políticas y económicas del Estado de hacer cambios que nos podrían parecer extraños en el sur del país, en el altiplano, en el Bajío, en otras partes del norte. Han tenido experimentos muy interesantes que no se han podido replicar en otros estados de la República. Por ejemplo, previo a la llegada de Movimiento Ciudadano a la gobernatura con Samuel García había sido sucesor de un gobernador que por primera vez llegó al poder político por la vía independiente, el Bronco. Pudo ganarle a la maquinaria electoral del PRI y el PAN, que eran los que tenían mayor presencia política en el Estado. En el caso de Movimiento Ciudadano, cuando la disputa se estaba dando entre el PRI y el PAN contra Morena, a partir de los escándalos de la candidata Clara Flores de Morena, Samuel García se convirtió en la alternativa de estas élites políticas económicas que tomaron la decisión de impulsarlo. Entonces, no podemos entender lo que es Samuel García si no entendemos que en su momento estas élites de Nuevo León promovieron anteriormente al Bronco como candidato independiente. Entonces tienen características muy peculiares nuestros hermanos de Nuevo León. Y que una de las características peculiares es que junto al municipio de Los Garza García también está el municipio más pobre y más rico de todo el país. Y hay que seguir muy pendiente de lo que dice la Fiscalía General de la República y cuál va a ser su dictamen. Vamos al siguiente análisis. El Papa León XIV advierte en su primera encíclica Magnificat Humanitas que la inteligencia artificial no es neutra. En palabras más simples, es una carta formal que envía el Papa a los obispos y a los fieles de todo el mundo para enseñar sobre la doctrina, la moral o temas sociales, siendo este uno de los documentos más importantes que emite el Vaticano. El propósito de una encíclica es guiar a la Iglesia ante los problemas del mundo actual. El Papa León XIV presentó su primera encíclica titulada Magnificat Humanistas, donde advirtió que la inteligencia artificial no es neutral y llamó a impedir que estas tecnologías se conviertan en herramientas de dominio, exclusión o violencia dentro de la sociedad moderna. En el documento, el Papa explica que la encíclica surge a partir de la escucha de científicos, ingenieros, líderes, políticos, docentes y familias preocupadas por el impacto de la IA en las nuevas generaciones. El pontífice reconoce el potencial de estas tecnologías para aliviar problemas humanos, pero advierte que también pueden modificar decisiones, influir en conflictos y transformar la vida social si no existen límites éticos claros, orientados al bien común. A lo largo de la historia ha habido encíclicas polémicas como la pronunciada por el Papa Pablo VI en 1968, donde la Iglesia ratificó su postura en contra de los métodos anticonceptivos artificiales. La de 2015 con el Papa Francisco abordó el cambio climático como una urgencia moral y criticó el consumismo obsesivo. Y la actual en mayo de 2026, que originó la interrogante de por qué el Papa León XIV lanza su primera encíclica, una llamada de alarma sobre el poder que tienen aquellos que controlan la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, desde el punto de vista del Papa León XIV, representa una amenaza para la humanidad respecto a quiénes son las corporaciones que tienen el monopolio, el procesamiento y el control de la información que recopila. La inteligencia artificial tiene ya una valiosa participación en todos los sectores de la sociedad actualmente. Ya participa en la parte militar, en la parte política, en la parte de análisis bancario, en la parte del análisis médico, en la parte de la toma de decisiones corporativas. La lógica que tiene el Papa de hacer el señalamiento respecto al peligro de la inteligencia artificial es de que la adquisición de toda la información, el procesamiento de datos y la influencia que tiene en la sociedad no está regulada por parte de organismos nacionales que tengan la capacidad de ver que no se esté violando la lógica del bien común.
Cuando este tipo de información muy poderosa está en manos de grandes transnacionales corporativas, hace peligroso que esta información solamente se concentre en unos pequeños grupos corporativos que tienen como matriz Estados Unidos, y a pesar de que tienen matriz en Estados Unidos, ni siquiera están regulados por las autoridades de aquel país. Esa lógica los autores nos han mencionado que se puede convertir en la tecnocracia o peor aún la tecnodictadura o el fascismo, en la lógica de que son grandes corporaciones que han tenido la capacidad de superar la capacidad de los estados y no tienen regulaciones. Hay una serie súper interesante en Netflix que se llama Futuro Desierto. En esta serie se plantean precisamente esas interrogantes de cómo funciona la inteligencia artificial a través, pues, como tipo humanoides. Y algo que tiene muy característico el sistema jurídico o la doctrina jurídica es de que primero sucede el hecho y después de suceder el hecho empieza la regulación. Porque ahorita al menos todas las personas o los empresarios que tienen las posibilidades económicas para financiar o inyectar dinero a la inteligencia artificial propiamente no saben para qué se le están inyectando, porque aún no sabemos hacia dónde va la inteligencia artificial, no sabemos sus alcances, no sabemos qué regulación puede tener, incluso los dilemas éticos. Y en el dilema ético está algo también curioso que analizar. En la ética tanto de la inteligencia artificial, ¿qué tanto puede o no impactar o tener la defensa de la soberanía? Es decir, que se pueda saber información o extraer información de usuarios de un país a otro, por ejemplo. Precisamente estas grandes corporaciones, estos tecnomillonarios, prácticamente están recopilando información de comportamiento, de consumo, datos faciales, datos de visualizaciones, de cómo nosotros estamos navegando en redes, y lo están acumulando. Esa información evidentemente también tiene que ver la contraparte de decir, ellos como dueños, qué capacidad tienen de poder influir para que la inteligencia artificial se adapte a los patrones de conducta que ellos quieren generar a través del servicio de la misma. Cuando la inteligencia artificial tiene controles de patrón respecto a qué tipo de información y acceso a información tiene la población, se tiene una peligrosa herramienta de que precisamente estos grupos transnacionales que no respetan las soberanías tengan la capacidad de determinar los valores de comportamiento social. Sabemos que dentro de la lógica del materialismo histórico, Karl Marx nos hace una explicación de lo que son las relaciones estructurales y la superestructura. Las relaciones materiales son todas las relaciones que conllevan algún intercambio físico, las relaciones económicas, las relaciones de intercambio entre las personas. Y la superestructura es la capacidad de generar ideología, pensamiento. Tú vas a tener la capacidad de enseñar a la gente cómo debe de analizar, criticar, evaluar. Lo que generalmente dice el marxismo es que la superestructura lo vemos a través de los aparatos ideológicos, y todos los aparatos ideológicos los podemos englobar en la escuela, en la religión, en los medios de comunicación, en los aparatos educativos del Estado. Y ahora, sabiendo que la inteligencia artificial tiene la capacidad de la recopilación de información, sabemos de que ya no son los aparatos tradicionales del Estado, por ejemplo, o los medios de comunicación, sino ahora es un pequeño conglomerado de empresas que rebasan las fronteras y que ellos en su momento pueden determinar a la gente de todo el mundo cómo pensar, cómo actuar, cómo evaluar, cómo consumir. Y el caso más emblemático que esto, y fue muy sonado, no tanto en Estados Unidos, pero al menos en México, es de que al menos el algoritmo o la inteligencia artificial de Facebook se empezó a meter en la superestructura de las personas, analizando los likes, las veces que se compartía un contenido, las veces en que se comentaba algo, las reacciones, y todas estas reacciones o comentarios, Cambridge Analytica los agrupó para diseñar la campaña de Donald Trump, y una campaña específicamente a modo de cada una de las personas de acuerdo a su temperamento, a su forma de pensar, si estaban a favor o en contra de las armas, si eran protectores o no. Ahí les recomendamos pues también checar ese caso, pero también algo importante que señalar es por qué el Vaticano, siendo un Estado de Vaticano, pero que se mueve principalmente por la fe, tiene una injerencia en las opiniones de cómo se debe de dirigir la política de los estados y cómo se debe de regular o no algo, siendo que al menos en México existe una separación entre la Iglesia y el Estado. La realidad es que todos los grupos religiosos tienen una presencia importante en las sociedades. Las religiones influyen en cómo es el comportamiento social de cualquier parte del mundo. Y en este esquema,
como jefe de la Iglesia Católica con una feligresía de 1.400 millones de personas, sabemos que la gran mayoría de los católicos ven al Papa como su jefe religioso respecto a cuál debe ser la lógica de interpretación, su lógica moral y su forma de conducta que deben tener en un esquema organizativo en la familia, en el comportamiento social, en la cadena de valores e incluso, hay que decirlo, también en muchas partes del mundo, el esquema moral religioso determina cómo es el esquema organizacional jurídico. Bueno, también él representa una figura de jefe de Estado. Tenemos figuras en todo el mundo en donde los jefes de Estado también son jefes religiosos. Está el caso del Papa, está el caso del actual monarca de Gran Bretaña, tenemos el caso del Ayatolá, que también es un jefe religioso. Entonces, la lógica que tiene como un modelo de organizacional política del Vaticano con su jefe de Estado, que es el Papa, es tratar de ver desde un punto de vista de la Iglesia Católica cuáles son las amenazas que puede tener la humanidad. Y creo que esta aportación que plantea el Papa León es muy importante porque estamos conscientes de que actualmente lo que fue el experimento militar en Irán y lo que está pasando el genocidio en Palestina, prácticamente Estados Unidos e Israel ya generaron algoritmos de inteligencia artificial en donde ya no se toma por parte del humano qué tipo de acciones militares van a ocurrir para matar a otras personas, sino ya son los algoritmos los que toman las decisiones respecto a las estrategias, los ataques y los resultados. Entonces, esa es una parte que yo rescataría mucho, que el Papa dice que es muy peligroso que las decisiones, que de por sí la guerra es fatal, la toma una inteligencia artificial, prácticamente deshumaniza el proceso de exterminar a la humanidad. No, y que aparte también una de la parte crítica de la Iglesia Católica o del Vaticano es de que, por ejemplo, se pronuncian ante la inteligencia artificial, pero en casos polémicos como el de Marcial Maciel lo mantienen oculto y sí exculpan a todos y dicen que no hay ningún problema porque todos vamos en el reino de los cielos. Las contradicciones que puede tener una institución tan poderosa y tan antigua como lo que es el Vaticano, pero la realidad es que también tenemos que dar el análisis respecto a las aportaciones que creo que pueden tomar todos los países del mundo respecto a la importancia de regular la inteligencia artificial. Porque también incluso tenemos casos donde se utiliza la inteligencia artificial para desinformar a la población. Y en el primer gran documento de su pontificado, el Papa León XIV busca actualizar la doctrina social y política de la Iglesia ante uno de los principales retos de la época contemporánea en el planeta, la inteligencia artificial y sobre todo, quién la controla. Y por otra parte, se mantiene la expectativa en torno hasta dónde llegará la Fiscalía General de la República sobre el nivel de participación de Maru Campos con agentes de la CIA en operativos de Chihuahua. Y mientras tanto, la gobernadora de Chihuahua conserva el fuero y ha emprendido una gira mediática con el objetivo de defender y reposicionar su imagen pública. Y a la par de este caso, Morena denunció a Samuel García y a Mariana Rodríguez por la presunta triangulación de recursos públicos, una acusación que podría impactar directamente en sus aspiraciones políticas rumbo a 2027 y 2030. Y finalmente, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, reafirma que la libertad de expresión es un derecho fundamental que debe de garantizarse plenamente en el país, aún en medio de las diferencias políticas y los cuestionamientos entre el gobierno y los medios de comunicación. Gracias por acompañarnos el día de hoy a Nuevo Régimen. Javier. Nazaret, fue un placer estar aquí contigo, Nuevo Régimen, y a nombre de todo el equipo de RTV, agradecer que nos pueda ver aquí en la señal. Nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias, Javier. Esto fue Nuevo Régimen. Nos vemos en la próxima emisión con más información, debate y contexto.